Es el Servicio de Animación Bíblico Claretiano de San José del Sur, que corresponde a los países del Cono Sur, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Y en este mes de la Biblia hemos querido tener este espacio de versículos abrazando vidas. Ya es el tercer año que hacemos este espacio de diálogo en torno a temas bíblicos, y este año hemos querido obviamente tomar el tema del jubileo de la esperanza al cual nos convocó el Papa Francisco. Ayer ya tuvimos un primer encuentro y hoy para mí es con mucha alegría poder contar con una querida biblista, muy amiga nuestra, Tirsa Ventura, ella María Cristina, y la conocemos más por Tirsa Ventura. Ella es profesora de estudios bíblicos en la Universidad Teológica Centroamericana. Ella es dominicana, pero vive en Costa Rica hace muchos años, tiene un doctorado también, y ella muy gustosamente ha aceptado nuestra invitación. Y su tema de hoy es el sentido del jubileo en nuestras vidas. Bueno, Tirsa, te agradezco mucho que nos acompañes y nos animes en este encuentro. Como ayer, la dinámica es una primera presentación, más o menos unos 60 minutos, y después unos minutos para poder dialogar, conversar y hacer preguntas, ya sea directamente o hacerlas en el chat de la, del espacio donde estamos. Muy bien, gracias Tirsa, te dejo los micrófonos. Bueno, gracias Jaime, y gracias a cada una de ustedes por estar ahí, ¿verdad? Y como abrazarnos en este espacio y en este mes, y con este tema que cuando me invitaron a compartirlo, pues acepté con gusto. Es un tema que hemos trabajado como tanto en este proceso de preparación y todo con el Papa Francisco, como bien dijo Jaime. Entonces yo dije, déjame aceptar, porque es un tema tan fácil también que nos costará, no nos costará mucho interactuar, ¿verdad? Y bueno, pero en este tema, bueno, hoy ustedes van a escuchar cosas que ya hemos escuchado, ¿verdad? No hay como nada nuevo. Lo que pienso que sería nuevo es pensar mismo en esto de nuestras vidas, ¿verdad? Porque me parece que es oportuno desde que el Papa Francisco planteó esta propuesta del jubileo. A mí me quedó siempre sonando y yo digo, bueno, ahora tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes. Sabemos, ya tenemos un año, ¿verdad? Desde que el Papa Francisco abrió la puerta de la misericordia, ¿no? Como se conoce, que es una acción simbólica, lo vamos a ver más adelante, pero que me sirve para iniciar pensando justamente en la misericordia, ¿no? Este símbolo tan interesante, esta puerta de la misericordia, y que me hace pensar en dos cuestiones. Primero, el tema de la puerta, que con la propuesta de Francisco, en vez de abrir hacia adentro, la abre hacia afuera, hacia la plaza, ¿no? Simbólicamente, esto tan bonito dentro del proyecto de iglesia que el Papa Francisco nos motivó a pensar, ¿no? Y hacer realidad. Y la segunda cuestión es el tema de la misericordia como tal, ¿no? Entrar, la puerta de la misericordia me hace pensar en entrar a la misericordia, ¿no? Es como ser parte de la misericordia de Dios. Y esta misericordia, ¿no? Como todos recordamos, tiene que ver con un término muy interesante que en el Antiguo Testamento lo trabajamos mucho y también en el Nuevo, el tema del regen, ¿no? Regen, que tiene que ver con útero, ¿no? Que justo es un término femenino. Es el lugar donde nace la vida,
el régen, ¿no? La misericordia, el útero. Y significa entonces en este contexto del jubileo, de la propuesta del jubileo, restablecer relaciones, ¿no? Relaciones donde se han roto relaciones, entonces que sean restablecidas. Y a mí eso me llama mucho la atención. Desde esa reflexión yo quiero como centrarme para pensar en esta propuesta del año jubilar, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿para qué en este momento restablecer relaciones? Relaciones, cuando hablamos de restablecer, no hay que ser las mismas, sino relaciones nuevas, relaciones distintas tal vez, relaciones diferentes, para poder generar comunidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo este símbolo nos lleva a pensar en esta posibilidad de restablecer relaciones. Y cuando yo pienso en restablecer relaciones, pienso en un mundo donde hay relaciones tan perjudiciales para la humanidad y para los otros seres en sentido general, para la creación, qué bueno es pensar en que que vamos a estar ante la posibilidad de restablecer relaciones que nos den vida, ¿no? Y aquí el tema de la vida. Y pensar la vida como una trama, ¿no? Pensando la vida como una trama, no como algo, ¿no?, que se da individualmente, sino que se da entramado. Por eso el tema de la comunidad, ¿no?, a partir de esa misericordia es importante. Y entonces me hace pensar en todas esas relaciones perjudiciales, ¿no?, que tenemos que como dejar atrás, dejar a un lado, el racismo, el etnocentrismo, el patriarcalismo, pensado también en el clericalismo, el individualismo que las sociedades actuales nos presentan como única posibilidad, ¿no? Entonces son un mar de relaciones que tenemos que dejar a un lado para pensar en estas nuevas relaciones, relaciones solidarias, relaciones basadas en la justicia, relaciones basadas en el respeto, en la sororidad, en la fraternidad, en la solidaridad, en la subsidiariedad, ¿no? Y si lo pensamos desde toda la propuesta también del Papa Francisco. Entonces, cuando hablo de jubileo en nuestras vidas, pienso en una frase, y ahí le voy a pedir a Adrián, no sé si podemos presentar a Adrián, en una frase del Papa Francisco que me motivó mucho. Bueno, ahí hay unos puntitos, ¿no?, que yo, como para guiarnos, pero que no le hagamos mucho caso, porque son muchos y de repente lo tratamos, otros no, pero yo voy a dejar el material ahí para ustedes, así que, pero es para que sepan un poco por dónde me guié para compartir sobre esto, ¿no? Ahí lo van a tener. Bueno, si pasamos, Adrián, entonces a la próxima. Esto, jubileo en nuestras vidas, ¿no? Que es la propuesta. Abrir la puerta y el corazón, decía el Papa Francisco. O sea, este símbolo, ¿no?, que decíamos de la misericordia de Dios, no solamente se quede en un símbolo como externo, sino que lo hagamos nuestro, desde nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces aquí el corazón, abrir la puerta y el corazón, ¿no?, que justamente es este movimiento del corazón, ¿no?, que nos hace centrarnos en lo que pensamos, en lo que decidimos, y que está vinculado también con esto de la misericordia, ¿no? Si avanzamos.
Entonces, cuando hablamos del jubileo, el jubileo de la esperanza, ¿verdad? Como un camino hacia el encuentro con esa verdad que es Dios mismo, dice el Papa León XIV. Y es interesante porque este Dios mismo es esta misericordia de la que hablábamos, ¿no? Por eso quisimos como ponerle un poco de carnita a ese Dios, a esa verdad que es Dios. Esa verdad que es Dios es el Dios misericordia realmente que tiene que mover corazones, ¿no? Mover corazones, no solo la puerta físicamente. Bueno, y entonces así es como que podemos hablar de jubileo, ¿no? Y ahí esta imagen que nos presenta como todas estas posibilidades que incluyen este jubileo, ¿no? Pasamos adelante. Entonces, el jubileo se convirtió en símbolo para un gran y multiforme proceso de reflexión. Miren, esta cita la quise traer dentro de esta propuesta del jubileo en nuestras vidas, porque me lleva a pensar, como decíamos, en relaciones, en comunidad, pero también en qué vida concreta, ¿no? Estamos hablando. Y aquí hay una cita de Pablo Richard, ¿no? Este gran biblista que murió hace unos años, chileno, pero que vivió muchos años aquí, casi toda su vida aquí en Costa Rica, y que nos donó esta frase, que a mí me encanta, ¿no? El jubileo se convirtió en símbolo para un gran y multiforme proceso de reflexión sobre la manera de organizar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra fe, nuestra espiritualidad y nuestra visión del futuro. Jubileo es una invitación en el horizonte que quiere animar para una nueva caminata, ¿no? Eso lo dijo Pablo Richard en el año 99, ¿no? Refiriéndose al jubileo anterior, promovido por el Papa Juan Pablo II, pero que donde se convocó también y se despertó un movimiento muy fuerte de teólogos, de movimientos sociales en torno a esta propuesta, llamando a observar el jubileo desde esta dimensión de organizar nuestra vida, pero no una vida individual, sino organizar nuestra vida solamente, ¿no? Sino organizar nuestra vida desde nuestra sociedad, ¿no? Desde nuestras sociedades, ¿no? Podríamos decir hoy día. Bueno, adelantamos. En ese contexto hablamos entonces de la palabra del Dios vivo, que en el horizonte de la vida, ¿no? de esa vida que estamos señalando concreta, ¿no? Señala hacia un nuevo camino, ¿no? Entonces, el jubileo en esa dimensión. El jubileo nos recuerda que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos privilegiados, sino a todos los seres, ¿no? Y eso tiene que ver con la cita anterior que decíamos que nos donó Pablo Richard, porque tiene que ver con organizar nuestras vidas, ¿no? También. Bueno, ahí adelantamos. Bueno, en la historia, y esto me imagino que ustedes ayer lo dialogaron bastante por ser el primer encuentro, el primer jubileo fue en el año 1300, ¿no? El Papa Bonifacio VIII instituyó el año, lo que se conoció como el año santo, ¿no? El año santo. Pero hoy día estamos en el número 25. Es el jubileo de un año especial, ¿no? Que la Iglesia Católica celebra cada 25 años. Pero eso de cada 25 años también tiene su historia, porque hay como
dos tipos de jubileos, ¿no? Jubileos ordinarios, lo que se entiende, y jubileos extraordinarios. Después de este primer jubileo, este primer año santo, al tiempo, Clemente VI, Urbano VI y el mismo Juan Pablo II redujeron el tiempo entre un jubileo y el siguiente. O sea, en vez de ser de un jubileo de 1000 años o de 100 años o de, ¿no? Que sea de 50, 33 y finalmente de 25 años, ¿no? Entonces fueron instituidos esto en un proceso, ¿no? No siempre fue de 25 años, eso es lo que queremos decir, pero ya estamos en de finalmente 25 años instituido por el Papa Pablo II, Juan Pablo II. Jubileos extraordinarios han habido 10 a lo largo de los siglos. Y el último, y lo quise traer porque para América Latina es muy importante recordarlo, mantenerlo siempre presente, el último en el 2015, entre 2015 y 2016, debido al 50 aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II. Y como en América Latina estos 50 años, cuando fueron celebrados, vimos, o sea, la importancia que tuvo el Vaticano II y que tiene todavía el Vaticano II para nuestra iglesia latinoamericana. Entonces, esos son jubileos extraordinarios, ¿no? Y no podíamos dejar de mencionar este poderosísimo jubileo, ¿no? En América Latina, para la iglesia latinoamericana y del mundo, ¿no? Entonces, si avanzamos, en sentido general del jubileo, en el Antiguo Testamento, nos podemos como señalarlo en tres, digamos, modos, ¿no? El sábado, ¿no? En el Antiguo Testamento, día de descanso, de libertad, de reconstrucción de la vida, ¿no? Del renacer la vida de nuevo. El año sabático, que Dios interviene en la economía para salvar la vida, ¿no? Como lo dicen bien Éxodo 23, Éxodo 21, en el sábado Éxodo 34. Sabemos que hay varios textos alrededor del Antiguo Testamento, pero estos son como los principales, ¿no? Éxodo 23, 12, Deuteronomio 5, 12, 15, y lo traje solo para que lo recordáramos, porque no tenemos todo el tiempo para leer, ¿verdad? Cada uno de esos textos, pero sí que ustedes como que tomen nota ahí. Y luego el año del jubileo, respuesta de Dios al clamor del pueblo, como bien lo canta, lo narra Isaías 61, ¿no? Y Levítico 25, que entraría dentro como de esta misma tipología de Isaías, ¿no? Un texto sacerdotal posterior al exilio y quizás, ¿verdad?, contemporáneo de Isaías. Levítico 25, que del 1 al 55, que es el texto como clave o madre o principal con el cual se lee el año jubilar en el Antiguo Testamento. La tradición del día sábado, ¿no? Esa tradición, cada uno de estos, el sábado, el año sabático, el año del jubileo, cada uno de esos modos pertenecen a una tradición, ¿no? A lo que yo entiendo y muchos entendemos como la tradición del sábado, ¿no? El sábado
día de descanso, la tradición del sábado y del año jubilar. Es una tradición antigua, ¿no? Antigua, que busca proteger la vida del clan de la sobreexplotación, ¿no? Eso dentro de la historia del pueblo de Israel que está en la Biblia, ¿no? Proteger la vida del clan. Fíjense que de nuevo lo jubilar, esta tradición está vinculada a la organización de la vida, ¿no? Así como nos recordaba Pablo Richard. Entonces, es proteger la vida del clan de la sobreexplotación, de la concentración de la tierra y la acumulación de riqueza, y que pone un límite preciso a toda esclavitud, ¿no? Por causa de la deuda, ¿no? Es una tradición, como digo, muy antigua en el Antiguo Testamento reflejada. La tradición sabática y jubilar exige una ruptura histórica, ¿no? Y aquí lo que decíamos, intentamos decir al inicio de cómo cuando pensamos en esta verdad de Dios o en este Dios de la misericordia, estamos pensando en esa posibilidad de nuevas relaciones, de hacer generar nuevas relaciones. Por lo tanto, esta tradición jubilar, no sé si puedes pasar, Adrián, esta tradición jubilar exige una ruptura histórica, ¿no? Una ruptura de relaciones, era lo que queríamos decir, una ruptura histórica que permite a la tierra y a las personas recuperar su libertad, ¿no? En la teología de esta tradición, la tierra y las personas son de Dios, ¿no? Son de Dios. Y nadie puede apropiárselas en forma ilimitada o injusta. Nosotros hoy, actualizando, podríamos decir, nadie tiene derecho a violentarla, ¿no? A violentar ninguna vida, ¿no? Ninguna vida, porque toda vida es de Dios. Entonces, esa tradición sabática, esa tradición jubilar está vinculada con esta, recordarnos que Dios es el creador, ¿no? Por lo tanto, la vida a Él pertenece. La tradición del jubileo, así dicho, se opone al modo de producción tributario dominante en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad. Por eso estos relatos bíblicos que recogen estas memorias antiguas están haciendo referencia, ¿verdad?, a esas situaciones. Pero cuando lo leemos desde el hoy, lamentablemente parece que estamos como en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad. En el sistema tributario, la tierra y la gente eran propiedad del rey, ¿no? Y las tribus debían pagar a la casa del rey un triple tributo en alimentos, en siervos y en soldados, ¿no? Y después se ligó a lo del templo también, ¿verdad? Ahí como para no olvidar, porque más adelante aparece mucho más. Pero en la antigüedad teníamos ¿no? Este sistema tributario imperando, ¿no? Imperando. Y con esto, ¿no? Vamos sintiendo la importancia que tiene esta propuesta de jubilar o de descanso o de año jubilar, ¿verdad? La tierra no será vendida, dice Levítico 25:33, a perpetuidad, puesto que la tierra me pertenece y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes, ¿no? Eso dice Levítico
que está diciendo, ¿verdad? O sea, Dios como hablando, ¿no? Dios hablando. O colocando en boca de Dios esto, o los grupos que están por detrás de este sistema tributario, ¿no? Entienden que Dios es, que somos huéspedes en la casa de Dios, ¿no? Que es la creación y que la tierra hace parte, ¿no? En ese momento donde está esta crítica fuerte de este sistema tributario, la lógica era pensar que quien es de Dios es del rey. Esa era la lógica, ¿verdad? El faraón, por ejemplo, en Egipto, así como se narra, era considerado el primogénito de Dios y como tal heredero incuestionable de sus propiedades y heredero de todas las tierras, ¿no? Entonces se consideraba el dueño de todo. Esto me hace mucha gracia porque en estos días escuché un discurso del presidente de Brasil, ¿no? Recordándole a otro presidente que él no es el faraón, ¿no? Que se cree el dueño de todas las tierras, ¿no? Bueno, eso en esa parte ahí. Pero me hizo recordar, ¿no? En Egipto, pero eso no solo en Egipto, sino los emperadores de Babilonia pensaban igual, Persia pensaban igual, Grecia y Roma pensaban igual, y todos los imperios, ¿no? Piensan igual, que ellos son los representantes de Dios, por lo tanto, los dueños de la tierra. Entonces, la lógica era esa, ¿no? Así se regía esa lógica. Tanto que dentro del texto bíblico tenemos al mismo Salomón, ¿no? Quien se legitimó y legitimó todo el tributo que impuso a Israel a partir de su privilegiada filiación divina, ¿no? O sea, definiéndose hijo de Dios, entonces es el heredero. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, ¿no? Así dice segunda de Samuel 7, versículo 14. Es interesante eso, ¿no? Y esto es importante porque todo quien se quiera definir como el heredero, ¿verdad? Y más primogénito, ¿no? No hay otro más, entonces es el dueño de todo. Entonces el propio Salomón también lo hizo, ¿no? En sentido general, entonces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando se hace la propuesta del jubileo, se está justamente como cuestionando esta lógica, ¿no? Cuestionando esta lógica, la lógica de quien se piensa Dios o su heredero, ¿no? Su hijo legítimo, su hijo legítimo. En el Nuevo Testamento podemos también encontrar propuestas o llamados de jubileos, ¿no? En Lucas 4, que es uno de los que a mí me gusta mucho también, ¿verdad? Lucas 4, del 18 al 19, Jesús proclama un jubileo aquí, ¿no? Y se reconoce. Lucas pone, ¿no?, en boca de Jesús un texto mesiánico de Isaías, ¿no?, que afirma que el Mesías inaugura el jubileo, ¿no? De hecho, Jesús busca a los pecadores y les anuncia el perdón de Dios, ¿no? Un texto bellísimo que tenemos en estos versículos del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado, ¿no? Ahí dice, así inicia este texto. Aquí un llamado de jubileo, un jubileo aquí, ¿no? En Mateo 6, de 9 al 15, aquí la oración del Padre Nuestro, ¿no? La oración del jubileo,
¿no? Así se conoce por muchos. Compartir el pan y compartir el perdón. Es una característica del jubileo, ¿no? Compartir el pan y compartir el perdón. Por eso abrir las puertas físicas y las del corazón también, ¿no? Para poder compartir el perdón y el pan, ¿no? Así dice Mateo. Hechos de los Apóstoles, también el jubileo, aquí tenemos otro jubileo, el jubileo del Espíritu Santo. A mí lo que me gustan de estos jubileos que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo es que están vinculados directamente con la vida que está siendo vivida y con una propuesta de vida distinta. Por eso el jubileo es importante, ¿no? En Hechos de los Apóstoles tenemos el jubileo del Espíritu Santo, ¿no? Como se conoce en los capítulos, en los versículos, capítulo 2, versículo 1 y 4, ¿no? Todo el Pentecostes aquí, el Espíritu actuando en las comunidades. Si ustedes recuerdan en la imagen que pasamos, ¿no? Que decía jubileo, había una partecita de esa imagen donde estaba el Espíritu cayendo encima de la comunidad, de cada una que hace parte de la comunidad. Entonces, el Pentecostés, el último día de la semana, es el año sabático, ¿no? El año jubilar, pero también el último día, el día escatológico, el día del Espíritu, día de conversión y liberación, ¿no? Entonces aquí tenemos esta otra propuesta importantísima en el Nuevo Testamento. Y este Pentecostés, jubileo de Pentecostés, nos lleva directamente a la vida de la comunidad, ¿no? Y a su conexión con el jubileo, ¿no? Y entonces aquí tenemos 4 elementos en la vida de la comunidad, ¿no? Como propuesta jubilar, que a mí me pareció importante traerlo también dentro de esta reflexión de jubileo y nuestra vida. Fíjense que yo he insistido más de una vez en el tema de la comunidad, ¿no? De la comunidad. Y aquí, después de hablar de Pentecostés, donde el jubileo del Espíritu Santo hace posible, ¿no? Que la comunidad se active de otra manera, se organice, como decía Pablo Richard, la vida, entonces, de otra manera, nos permite hablar de 4 elementos, ¿no? El primero en la comunidad, ¿no? Observable, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Aquí la experiencia de la didaje, ¿no? De la enseñanza. Segundo, acudían a la comunión, o sea, a la koinonía, ¿no? A la koinonía. Esta koinonía tenía un aspecto subjetivo, no tenían sino un solo corazón y una sola alma, ¿no? Por eso la afirmación del Papa Francisco, ¿no? De abrir la puerta física y abrir también la puerta del corazón, ¿no? Aquí, porque la comunidad funciona con esta puerta del corazón, ¿no? La puerta del corazón. Y la koinonía nos invita a pensar en eso. La puerta del corazón que les hace posible una sola alma o un solo espíritu, ¿no? Para actuar de forma favorable para toda la comunidad. Es eso, ¿no? Y el aspecto objetivo es que podemos resumir así. Cada cual daba según sus posibilidades, ¿no? Entonces, un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo, ¿no? Cada cual recibía según su necesidad. No había pobres entre ellos. La consecuencia de las dos
opciones, tanto la subjetiva como la objetiva, responde a lo que pide el texto jubilar de Deuteronomio 15, del 1 al 18, ¿no? Y si tuviéramos tiempo, leyéramos ese texto porque está directamente conectado, ¿no? Con este Deuteronomio 15. Ustedes lo lean, por favor, después, para poder tener así como más sabor de esto que le estoy compartiendo. El tercer elemento, ¿no? de la vida, cómo se hace posible en la comunidad con el Pentecostés del Espíritu, ¿no? Es la fracción del pan, ¿no? La fracción del pan y oraciones por las casas, ¿no? Es claramente, ¿verdad? La comensalidad, ¿no? Como nos invita Lucas, ¿no? La comensalidad. Algunos lo identifican con el rito de la Eucaristía, ¿no? Es posible simbólicamente, pero fíjense que esto es objetivo en la comunidad, ¿no? El compartir el pan, la comensalidad. Y el cuarto elemento, ¿no? De esa vida que se hace posible en la comunidad es que realizaban prodigios y señales, ¿no? Una práctica espiritual liberadora, ¿no? Y aquí el tema de la cura, ¿no? Aparece en varios de los textos donde se están realizando esos prodigios, ¿no? Y recordamos ahí los textos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ¿no? La cura, y es interesante porque cuando hay curación, cuando hay cura, cuando hay sanación, la vida fluye, ¿no? Aquí otra vez, ¿no? Ese vínculo del jubileo con la vida, ¿no? La vida fluye cuando hay sanación. Entonces, puede haber enseñanza, puede haber comunión, puede haber comensalidad, pero debe haber también, ¿no? Sanación, ¿no? Sanación para que la vida pueda fluir. Esto me llevó a pensar en el sentido del jubileo desde una perspectiva liberadora, ¿no? O sea, el jubileo no solamente lo pensamos, lo analizamos, lo reflexionamos desde una perspectiva espiritual, ¿no? O simbólica, espiritual, sino como hemos venido diciendo, desde una perspectiva objetiva, ¿no? Concreta, si queremos, y esto vinculado con la liberación, ¿no? Liberadora, ¿no? Y aquí, si puede pasar, Adrián, te agradezco. Aquí me valgo de este manifiesto, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que tiene que ver con esta perspectiva liberadora del jubileo. Necesidad de una ruptura histórica, ¿no? Cada semana el sábado, cada 7 años el año sabático, cada 50 años el año jubilar, cada 1000 años y cada vez que sea necesario esa liberación o esa necesidad de liberar o esa necesidad de hacer fluir la vida, ¿no? Hacer fluir la vida. ¿Y esto para qué? Para escuchar el grito de los oprimidos y de las oprimidas, para romper las cadenas, para proclamar liberación y comenzar de nuevo, para pensar y reflexionar, para recordar el proyecto de Dios,
para reconstruir la conciencia crítica. Esto es muy importante en una propuesta jubilar. Cada vez que sea necesario. Es muy importante, por eso, tener y construir una conciencia crítica para pensar el futuro, para construir alternativas, para reconstruir la esperanza y la utopía, ¿no? O sea que no se puede quedar la propuesta jubilar o el año jubilar en, en solo celebraciones ritualísticas que no son que no son negativas. Aquí yo no me ubico aquí en este patamar de mar o bien, sino qué es lo que necesitamos hoy, ¿no? Entonces, hablar de año jubilar, si este 2025 es una propuesta de año jubilar, tiene que ver con esto, ¿no? Para escuchar. Entonces, yo le agregaría otra cuestión, como abrirnos los oídos para poder escuchar el grito de los oprimidos y de quienes están oprimidas hoy, ¿no? Y esto de la conciencia crítica es muy importante. De tal forma que la tradición del jubileo no tiene que ver tanto con la definición o clarificación de un proyecto, sino con la fuerza que se tiene para poder realizar ese proyecto. Y para poder realizar ese proyecto, a mí me parece que es necesario, ¿no? Necesario estos para qué. El significado, entonces, ¿no? Fundamental del jubileo es ofrecer la paz y el perdón, el deseo de reconciliación que cura las heridas del pecado, elimina las divisiones del resentimiento y abre el camino a una comunión sincera y cordial. Está en el centro de los gestos y las palabras del año jubilar. Pero para ofrecer esa paz y ese perdón que necesitamos hoy, necesitamos escuchar el grito de los oprimidos, proclamar y comenzar de nuevo, pensar y reflexionar, recordar el proyecto de Dios, el proyecto de liberación de quienes gritan, de quienes claman, ¿no? Y recuerden que en el Antiguo Testamento el proyecto principal de Dios tiene que ver con la atención a las viudas, la atención a los huérfanos, la atención a los forasteros, ¿no? Bueno, para descubrir hoy cuál es ese proyecto de liberación tenemos que tener una conciencia crítica y yo decía los oídos bien limpios, ¿no? Así que hisopitos, ¿no? Hisopitos. Necesitamos todos, ¿no? ¿Si puede pasar, Adrián, por favor? En ese sentido, el jubileo, antes, ahí está la del grito, el jubileo, más que una teología, es un grito de socorro, un basta ya, un nunca más, por favor, ¿no? El jubileo es esto, ¿no? No, más allá de una teología, ¿no? Que no significa que no es importante la teología, por favor, porque de ahí surge esta propuesta, ¿no? No sé qué le pasó a Adrián, que dejó de presentar.
¿no? Podemos avanzar. Podemos avanzar a la otra, eso, ¿no? Y al afirmar, ¿no? Al afirmar esto, que el jubileo, más que una teología, es un grito de socorro, un basta, un nunca más, un no aguantamos más, ¿no? Nos hace pensar en este manifiesto que lamentablemente, yo digo, fue escrito en el año 1997, cuando todos los movimientos sociales, dentro de ellos también teólogos y teólogas participando de los movimientos sociales, de tal forma que la teología ahí presente estaba, manifiesto del Foro Internacional de las Alternativas. Es importante tenerlo en cuenta, porque este grito de socorro nos hace comprender que es tiempo de revertir el curso de la historia. Decía el manifiesto. En el 97, ¿no? Cuando se reunieron las organizaciones de los movimientos sociales ante lo que pasaba en ese momento. Es tiempo de poner la economía al servicio de los pueblos. Es tiempo de derribar el muro entre el norte y el sur. Es tiempo de encarar la crisis de civilización. Es tiempo de rechazar el poder del dinero. Es tiempo de mundializar las luchas sociales. Es tiempo de despertar la esperanza de los pueblos. Ha llegado el tiempo de las convergencias. El tiempo de la acción ya ha comenzado. Entonces, que el año jubilar, al ser el jubileo, al ser una propuesta de escuchar el grito, y la propuesta de misericordia va por ahí, porque tiene que ver con la vida de nuevo, y es con la vida, ¿no? Que hoy necesitamos tener y reconstruir. Este manifiesto se hace actual. Lamentablemente, yo digo, ¿no? Lamentablemente, porque lo bonito fuera no tener que leer de nuevo un manifiesto como ese. Bueno, avanzamos. El llamado entonces al cambio hoy, ¿no? Que nos hizo el Papa Francisco desde la iglesia misma y que nos hace la realidad que vive nuestro mundo hoy, que estamos viviendo en nuestros pueblos, que estamos viviendo en nuestras sociedades, que estamos viviendo en nuestras comunidades, que estamos viviendo en nuestras familias, en muchas familias, ¿no? Por el caso de la violencia, ¿no? Hay la necesidad de un llamado al cambio, ¿no? Y es por eso que entre todas esas que he mencionado, escojo algunas, por ejemplo, algunos llamados a este cambio que son necesarios. Por ejemplo, para dentro de la iglesia, y aquí cito a la Linda Pocher, ¿no? Esta religiosa que fue llamada para formar parte de la reunión con los cardenales, junto con una anglicana y otra hermana, no recuerdo ahora mismo su nombre. Ella decía: la verdad es que las mujeres siempre han estado activas en la iglesia. Sin embargo, en casi todos los contextos se siguen encontrando más o menos formas de machismo y clericalismo. La hermana Linda Pocher lo dice de una manera muy suave, ¿no? Pero muchas veces peor que eso, ¿no? Y es por eso que junto con tantos gritos, ¿no? Colocamos también el grito de las mujeres todavía
en el interior de las iglesias, aunque es verdad que hemos avanzado en nuestra iglesia católica ya con algunas representaciones de mujeres en algunos espacios donde nunca estuvieron, gracias al pontificado también del Papa Francisco, inclusive inició con el Papa Juan Pablo II, y se amplió y se hizo realidad también con Francisco. Entonces, unimos ese grito de las mujeres dentro de nuestras iglesias y de la iglesia católica en particular, ¿no? A todos esos gritos, ¿no? Que nos provoca y que promueve el año jubilar, el año jubileo. Y dentro de esos cambios, ¿no? De la iglesia, no podíamos dejar de mencionar la propuesta de la iglesia sinodal, ¿no? Que nos llama a un cambio profundo, ¿no? A un cambio de relaciones, a un cambio que no tiene que ver solamente con la estructura, sino con la vida de las propias personas que hacemos parte de esa estructura, ¿no? Y entonces, este año jubilar tiene y como antecedente, ¿no? Tuvo toda esta preparación de la iglesia sinodal que tenemos que seguir fortaleciendo y haciendo realidad en este año y todos los otros años que vienen, ¿no? Esta iglesia sinodal que nos invita a una conversión personal y que no va a afectar, como dice y dijo muchas veces el Papa Francisco, solamente a nuestra forma de ser iglesia. Afecta más nuestra forma de vivir el cristianismo, a nuestra forma de ser cristianos y de ser cristianas. Para poder también ¿no? Tenerlo presente. Si adelantamos, por eso, ante todo esto, deje la anterior, por favor. La imprevisibilidad del futuro nos llama, ¿no? Decía, y eso afirmaba el Papa Francisco, y es que no podemos hablar de año jubilar sin recordar sin retomar estas palabras de Francisco, del Papa Francisco, para esta iglesia sinodal, ¿no? La imprevisibilidad del futuro nos llama, ¿no? Y nos llama a romper la confianza que muchas veces ponemos en el temor de que no vamos a poder conseguir, o a romper la serenidad al desaliento, ¿no? Que muchas veces nos atrapa y nos deja inmóviles, ¿no? Inmovilizados, inmovilizadas, a romper la certeza a la duda, ¿no? Y a entender la esperanza como deseo y expectativa del bien, ¿no? Entonces es como un llamado a ser catalizadoras de esperanza como iglesia e individualmente también, ¿no? Y aquí yo creo que esto enmarca el jubileo de la esperanza, ¿no? Este jubileo que tiene este título, el jubileo de la esperanza. Y no podemos pensar en el jubileo de la esperanza sin pensar en la vida concreta, ¿no? Por eso la propuesta, ¿no? Trascender a la propia situación, reconocer la situación en la que se encuentra y aceptar que necesita ser transformada, ¿no? Esta esperanza tiene que ir por ahí, esta esperanza tiene que activarse. La esperanza es una inquietud radical, ¿no? Que alberga en cada sujeto la posibilidad de pensar
y de hacer posible que las cosas y que la vida puede organizarse y debe organizarse de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que el jubileo, como decía el Papa Francisco, es necesario que sea para todos, para todas, ocasión de reavivar esa esperanza, ¿no? Que sea posible reavivar esa esperanza activa, ¿no? No una esperanza que espera sentado, sino que va haciendo posible, ¿no? Que va haciendo posible. No sé, Jaime, si te gustaría que paráramos un poquito, escucháramos a la gente, leyéramos algunas de las cuestiones que han estado escribiendo. ¿Qué te parece? Totalmente. Mira, perfecto. Fíjate que lo que tú has ido presentando ha ido provocando algunos ecos, y ecos muy cuestionadores, ¿no? Por un lado, quisiera poner Carlos, por lo menos Carlos Maldonado, dice: necesitamos visibilizar más a las heroicas mujeres que hacen patria en la comunidad iglesia, porque siguen siendo varias de las estructuras organizacionales, ¿no? Algo, un tema que tú estabas comentando. Eh, También él nos dice, ayer también hubo provocación con respecto a este mismo tema, ¿no? ¿Cómo traspolar el espíritu jubilar de las bienaventuranzas, por ejemplo, en nuestras sociedades hoy, ¿no? ¿Cómo concretizar? Algo que tú ya también lo planteabas, ¿no? Porque pareciera como que de pronto lo jubilar queda en un plano muy intraeclesial y lo social queda totalmente fuera. Y no sé si estoy siendo eco de quienes están dialogando. Gaspar también dice que comparte lo que dice Carlos, y en un mundo tan roto por tanta violencia, tantas guerras abiertas, tanto egoísmo e insolidaridad, este año jubilar es difícil visibilizar su sentido bíblico, ¿no? Es fuerte eso. Eh, a ver si, mira, algo que a lo mejor tú planteabas cuando hablabas de un presidente que se creía el faraón, ¿no es cierto?, ahí en un foro internacional, dice: mientras se discute genocidio sí o no, llegamos a 100.000 civiles masacrados y una ciudad de 1 millón de habitantes totalmente destruida, ¿no? Entonces, creo que eso que tú decías, como llevar más allá esto de la esperanza. Yo anotaba por acá algo que a mí me impactó mucho a raíz de lo de Pablo Richard. Dice, cuando dice jubileo, también para qué sea necesario reorganizar la vida, ¿no? Ese grito fuerte que surge como el basta ya. Si alguien más quiere hacer comentarios, lo puede hacer por el chat, ¿no es cierto? O levantar la mano, ¿no es cierto? Y le damos micrófono también. No sé si quisieras replicar algo a raíz de lo que han comentado. Sí, bueno, mira, Gaspar aquí está levantando la mano. Prefiero escuchar a Gaspar. Gaspar, por favor. Adrián, si puedes sacar la presentación para que nos podamos ver y se abre en Sí. pantalla también. Gaspar, por favor. Sí, buenas tardes desde Argentina. Te agradezco, Jaime, que pusieras voz de los comentarios míos y fíjate que estaba pensando, ahora lo leemos a veces o yo por lo menos lo estoy leyendo en algunos análisis y eso. Cuando empezamos a hablar de esto, poniendo, digo yo, los pies en la tierra, pareciera como que gente enseguida se pone incómoda. Y aquí, en los últimos 5 o 10 minutos, ha habido un montón de gente que se ha salido, ¿no? Se pone incómoda porque pareciera que estamos hablando de política. Pero no, esto no es política, esto es humanidad. Esto es algo que tenemos que hacer, porque si no, nuestra fe se queda, no sé, se queda coja. Nuestra
nuestra fe, que María Cristina estaba pues haciéndonos recordar pues todo el sentido que tiene el jubileo, por ejemplo. Bueno, no sé, hay que buscar una cosa de a ver cómo podemos mover a los centros de poder para que de alguna manera nos den una respuesta por ejemplo, el tema de las deudas, ¿no? El tema de la deuda internacional. Yo que vivo en un país como Argentina, que está tan subyugado por una deuda que no para de crecer y que ahora en este momento la están de nuevo haciendo volver a crecer. Y las sociedades no llegamos, ni las comunidades desde luego, pero ni siquiera las sociedades yo creo que no hacemos nada por parar esto. Claro, no sé cómo se podría hacer cuando si nos ponemos a debatir sobre esto, pareciera que nos sentimos incómodos y decimos, no, yo me voy, que no quiero discutir. No sé, discutamos. O contra, no sé, demos razones, ¿no? Interesante. Gracias, Gaspar. Bueno, gracias, gracias Gaspar por tus palabras sinceras y por tu preocupación, ¿no? Que compartimos. Mira, yo cuando me invitaron o cuando me han invitado a hablar de este tema, no tengo otra manera de pensarlo, de reflexionarlo, sino es a partir de la vida. Pero de la vida, yo decía al inicio, de la vida pensada como una trama. Lo que está pasando en cualquiera de los ámbitos afecta a toda la vida, también la vida de la iglesia, también la lectura de la Biblia. Y más, dicho de otra manera, la Biblia no tiene sentido si no la leemos desde esa propuesta de vida concreta, de vida objetiva o subjetiva si es desde los llamados sujetos. No me parece que los ámbitos, o ya sean políticos, económicos, sociales, están desvinculados de la Biblia. Yo creo que este mes bíblico debería aprovecharse, deberíamos aprovecharlo para levantar nuestra voz ante lo que está sucediendo en el mundo, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Y lo que está sucediendo entre nosotros y nosotras cotidianamente, ¿no? Entonces yo digo, no tiene sentido. Eso no es política. Eso es, no sé, eso es ser un poco sensato, ¿no? Por eso yo creo que es importante esto del pensamiento crítico y de preguntarnos cada día, ¿qué teología estamos haciendo? ¿Qué Biblia estamos leyendo? ¿Qué interpretaciones estamos haciendo de esa Biblia? Y aquí recuerdo a un biblista español, creo que se apellida Zamora, alguna cosa así, que nos invitaba en una conferencia que le escuché hablar a leer la Biblia con o desde el espíritu cristiano. Y el espíritu cristiano tiene que ver con una necesidad de centrarnos en
la vida, las necesidades concretas de las personas. Si pensamos en las parábolas, si pensamos en Jesús aproximándose siempre de quien más necesitaba. Entonces yo creo que si trabajamos desde esa espiritualidad, no podemos pensar en el jubileo de otra manera, o yo no podría pensar. Entonces, mira, las personas que se desconectaron porque tienen algún otro compromiso, tal vez. Pensemos bien de ellas, ¿no? Tienen otro compromiso, se le hizo largo, y lo que tenemos es que pensar realmente si lo que estamos haciendo nos fortalece como seres humanos, ¿no? Si lo que estamos compartiendo nos fortalece como seres humanos, a todos, ¿no? Humanos, humanas, a todos los seres, ¿no? De la tierra. ¿Qué pasa si lo dejamos de lado y hablamos entonces de otras cosas? No sé, yo no sabría, no podría. Gaspar, ¿está la manito levantada? No sé si... No, no la he bajado. ya. Bien. Sí, Okay. gracias, te estoy escuchando. Sí. Gracias, Gaspar, por tu compartir, porque ayer yo recordaba un poco también esas palabras del Papa Francisco, ¿no? Cuando decía el tema de la política, que era la expresión máxima de la caridad también, ¿no? Entonces, creo que es interesante, es muy importante ese tema. Bueno, voy a leer un par de comentarios. Giselle nos dice que gracias, Tirso, por lo que nos has presentado, y nos dice, en estas claves que nos das, cómo nos ayudan a ver el jubileo como acciones necesarias para una vida digna y justa, y no solo como un símbolo de perdonar pecados, ¿no? Renzo comparte lo de Gaspar y plantea, ¿no? Que como de pronto las confundimos, que ser peregrinos de esperanza es hacer política, ¿no? De hecho, creen que uno está dentro de la iglesia para hacer política, y no es así. Carlos Maldonado nos dice que Don Bosco decía, mi política es la del Padre Nuestro. Carlos vuelve a decirnos, no hay que temer a la más alta forma de la caridad política, ¿no? Algo que yo comentaba antes. María Beatriz nos dice, pienso que aunque sea política, igual tenemos que quedarnos a escuchar y aprender cómo exigir que nuestros gobernantes, que prometen fidelidad al Evangelio, una vez que están en el cargo que tendría que ser un servicio, se transforman en despotismo y ninguneo al mismo pueblo que eligió al funcionario. Roxana dice, para ir al cristianismo no podemos pasar indiferentes ante tanta tragedia. Hay que comprometerse con las transformaciones de la realidad, con realidades de muerte. Javier nos dice, hay que pensar justamente el jubileo desde el pobre, desde el necesitado de Dios, si no, no sería jubileo. Y Gaspar, bueno, decirnos, hoy la política del Padre Nuestro no es políticamente correcto, es woke, como dicen. Bueno, esos son los comentarios que tenemos. Ya. No sé, estos comentarios les agradezco mucho porque creo que lo que ha generado las pocas palabras que hemos compartido es como un compromiso de fortalecernos, ¿no? Seguir fortaleciéndonos juntos y hacer posible un jubileo, un jubileo al estilo de lo que el Papa Francisco y el Papa León XIV promueven, ¿no? De encontrar la verdad de Dios, ¿no? Aprender a tener un corazón capaz de latir al ritmo del corazón de Dios, ¿no? Entonces, si este jubileo nos permite eso, sería muy bonito. Hay alguien que está citando Santiago. No lo puedo leer, no lo pude leer bien, Jaime. Creo que Pero leo. Importante. Santiago en el capítulo 2, Pedro dice, versículos 15 al 17, dice que de nada sirve decirle a una persona necesitada que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes, si no será
de lo que necesita para alimentarse y vestirse. Concreto. Sí, muy concreto, ¿no? Hay la comensalidad que nos invita también Lucas, ¿no? Compartir el pan, ¿no? Compartir el pan. Muy bien. Miren, ahí les quería dejar solo para finalizar, Jaime, tal vez, les quería dejar la propuesta de una autora que he estado leyendo en estos días también para pensar esto del jubileo, ¿no? De una manera más concreta. Se llama Cristina Hinogués Sanz. Es una española, laica, teóloga. Fue convidada por el Papa Francisco para hacer parte de la asamblea del sínodo del 21 al 24, con voz y derecho a voto por decisión del Papa. Entonces, una mujer que tuvo un espacio, me parece importante. Y ella nos habla de esta relación del espíritu que apuntamos, ¿no? Y el jubileo. A mí me conmueve mucho leerla. Ella dice, hablando, trae un término de la descreación. O sea, cómo estamos en una situación en el mundo que en vez de hablar de creación, sería mejor hablar de descreación para poder comprometernos más en este jubileo a construir un mundo distinto, ¿no? De forma concreta. Y ella se hace unas preguntas en su libro que yo subrayé muy interesante. Ella dice, Adán, ¿dónde estás? Si hoy nos preguntaran, hoy podría ser humanidad, ¿dónde estás? Un poco en la línea que iba Gaspar y que creo que Renzo también apuntaba, esto del hacer concreto, ¿no? Esta persona que citó a Santiago también, ¿no? ¿Dónde estás? Y la vergüenza de la desnudez frente a la situación de los otros nos hace escondernos o nos hace celebrar el jubileo. No sé, es importante esto que nos dice la Cristina Hinogués. Es un libro muy interesante, se llama Del Sínodo al Jubileo, el libro, ¿no? Bueno, a mí me gustaría terminar compartiéndole o dejándonos, no solo yo para ustedes, sino para mí misma también. ¿Qué estamos aportando nosotros y nosotras en este proceso jubilar? ¿Qué estamos aportando de forma concreta para vivir un año jubilar en medio de la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo cambiar nuestras actitudes para realmente poder pensar en celebrar o conmemorar o no sé, bueno, yo no quiero hablar de celebración, de un año jubilar, ¿no? En estas situaciones que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Me gustaría dejar esto para ustedes, para que lo pensemos solamente, ¿no? Y veamos qué podemos hacer de forma concreta, ahí como decía Gaspar, porque la propuesta de esta tarde ha sido pensar el sentido del jubileo en nuestras vidas. Pero no se trata de un sentido en mi vida, a ver cómo yo me estoy satisfaciendo, cómo yo estoy yendo a misa cada sábado o domingo que voy, no sé, no se trata de eso, sino es en nuestras vidas como vida entramada, que no es solamente yo, sino qué pasa con los otros, qué están viviendo los otros, ¿no? Para pensar en jubileo en relación a nuestras vidas. Yo lo dejaría por aquí, Jaime,
porque fíjate que me cansé, ya yo me estoy poniendo vieja. Muchas gracias, Tirsa. No, no, perfecto, súper bien. Yo creo que los tiempos, perfecto. Y hay varios agradecimientos ahí de Renzo, que también nos hace comentarios, que agradecen tu presentación. Y bueno, yo también te lo agradezco de mucho corazón lo que nos has entregado. Y bueno, creo que ha sido muy cuestionador y eso es bueno, ¿no? Para no quedarnos así como qué lindo lo que conversamos y dialogamos, sino que de alguna manera nos va motivando también. Así que bueno, muchas gracias, Tirsa. Gracias por acompañarnos y gracias por tu disponibilidad. Sé que tú estás con mil cosas también, con muchas cosas, entonces te agradezco que te hayas dado el tiempo. Y bueno, ahí, bueno, Javier, Andrés nos da las gracias, Pedro, María Beatriz también, muchas gracias. Marina Beatriz, perdón. A ver, te digo lo que dice. Gracias, muy bueno el encuentro. Muchas preguntas, pero muchas respuestas. Muy nutritiva la disertación y edificante. Amplía horizontes. Muchas gracias. Nos queda la tarea de hacer vida lo que nos estás presentando. Un compartir muy aterrizado que nos mueve a actuar. Gracias, Tirsa y Sefit. Mil gracias de Isel. Renzo dice, muchas gracias por la carta, por la charla, bendiciones. Natalia también, Morel nos da las gracias. Y Gaspar Martínez también agradece, Tirsa, tu presentación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, renovarles la invitación para mañana. Mañana seguimos con el tercer encuentro que nos hará la teóloga y jurista Carolina Boucher, con el tema Betania, comunidad de cuidado recíproco. Yo creo que de alguna forma también esto nos va a ayudar a ir concretando esto del llamado del jubileo de la esperanza y hacerlo realidad en nuestras vidas. Les agradezco mucho, mucho a todos y los esperamos mañana a las 19 horas. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar con nosotros. Acá estoy. Bueno, Gracias. Bueno, darles las gracias también del CEFID a todos por el espacio, también por el compartido. Como bien decía Jaime, ya mañana estaremos viéndonos otra vez para otro encuentro. Así que bueno, nos vemos mañana. Éxitos a todos y continuamos con nuestra reflexión jubilar. Gracias. Gracias. Listo.